Aleluya. Hallelujah. Sí, Señor. Yes, Lord. Queremos ver tu rostro, We want Señor. to see your face, Queremos Lord. verte a ti We want to see you en nuestras in vidas, our lives, en nuestros in hogares, our homes, en nuestros in matrimonios, our marriages, en nuestros hijos, in our Señor. children, Lord. Queremos ver esa We want to manifestación, see that Señor. manifestation, Lord. Queremos ver, Señor, We ese want to mover see, Lord, tuyo, that Señor, movement of yours en nuestras vidas, in our Señor. lives. Padre, en esta Father, mañana, and this morning, Señor, están abiertos Lord, nuestros our corazones. hearts are open. Vamos, dígale al Señor esta Come on and tell mañana, the Lord and say, mi this corazón morning, está abierto, Lord, my heart is open. está abierto, It is Señor, open, Lord, para que te so that you manifiestes can manifest en mi vida, in my life, en mi casa, in my Señor, house, Lord, y en mi and familia, in my family, en mi ciudad, in my city, en mi territorio, in my Señor, territory, Lord, en esta nación, in this Señor, nation, donde Lord, nos has traído, which Señor you have amado, brought us, beloved para Father, darnos, Señor amado, give us, beloved un lugar Father, de a habitación, place Señor. of alignment. Queremos verte We want manifestado to see you en esta manifested nación, in Señor, this nation, en Lord, cada estado de esta in each nación, state of this en nation, este estado de in this Alabama, state of Señor, Alabama, en esta ciudad, in this Señor, de city Aniston, of Anniston, Señor, en las ciudades in the asignadas, cities that are donde, assigned, Señor, nos ha asignado where you familias, have assigned nos ha families, asignado where you personas, have Señor. assigned us people, Lord. Queremos verte We want to see manifestado, you Señor, manifested en esta hora, in this Padre. hour, Te Father. damos toda la We gloria give you all the por lo que glory ya has hecho en for nuestras what you have vidas, done in our porque ya lives, estamos viendo, because Señor, we're already seeing, en Lord, nuestras in our familias. families, Hay muchos de there's nosotros a lot of us que ya estamos viendo and are already seeing la the manifestación manifestation de Dios of God en nuestras in our vidas. lives. Dios se manifiesta God manifests a través de la through transformación the en tu vida, transformation of your a través life, del cambio que through Dios the ha change causado en tu that God vida, has caused in a your través life, del cambio en tu through the familia, change in your a family, través de la through transformación the en tu familia. transformation in your En family, tus hijos se in va a your manifestar children, el it will be Señor. manifested No the vamos Lord. a perder ni We uno will de not ellos, lose, not porque even el one of Señor them, dice because the Lord que si says creemos en su that if palabra, we believe in His vamos a word, ser salvos we will be saved, nosotros us y nuestra and our casa. home. Y esta And mañana, in this Padre, morning, Father, nos apropiamos de we esa take promesa, hold of Señor, that promise, y hoy la hablamos, and we Señor, la speak it, declaramos and we en esta declare it mañana. in this morning. Yo y mi casa, dice la palabra, Me and my que house, soy salvo. we are saved. Aún los que no se han Even the convertido de ones mi that have casa, not Señor, converted in my house, yo esta mañana, this Señor, morning, Lord, me apropio de esta I grab palabra hold of this y word, la hablo a favor and I de mi speak it in familia, favor of Señor, my family. en el nombre de In the Jesús. name of Yo no sé Jesus. cuántos de I ustedes don't know how tienen many of y'all familias have family que no se han convertido, that have not converted, que están enfermos, that are sick, que están en el alcoholismo, that are in alcoholism, que están en un problema, that are in a en problem, una adicción. in an addiction. Esta mañana, But this morning, dígale, Señor, say, Lord, yo creo esta I palabra, believe this word, que lo que experimentó that el what carcelero, Señor, the yo jailkeeper la voy a experienced, I experimentar will también. also experience Mis it. hijos van a My ser children alcanzados, will Señor, be reached. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Mis hijos son salvos, children Señor. are saved. Mis padres son salvos, My Señor. parents are saved. Mis hermanos son salvos. brothers are saved. Mis hermanas son salvas. My sisters are Vimos saved. dos manifestaciones We en la saw two palabra de Dios, en la manifestations in Biblia. the word, En la casa de in el the house carcelero. of the jailkeeper. Pero también lo vimos But en we el Antiguo also saw it on Testamento. the Old Testament, Lo vimos con una mujer and we saw it with a woman que probablemente that humanamente probably humanly no lo aprobaban los hombres, man did not approve of her, pero el Señor but the Lord le dio el manto de favor y de gave the misericordia. mantle of grace and favor. Rahab la ramera, Rahab, the scarlet, ella por esconder a los espías en su hogar, her, because hogar, she hid the spies in her home. ella salvó toda su She casa. saved all of her home. Hizo un pacto con She ellos did a covenant with them, y toda su casa se and all of her salvó. home was saved. Por eso yo creo And también that's why I believe also que en esta mañana that in this morning, algo está pasando en something nuestros is hogares. happening in our homes. Mientras oramos, That what we pray, algo está pasando en something México, is happening en in Mexico, Honduras, in en Guatemala, Honduras, en in El Guatemala, Salvador, in donde El se encuentre Salvador, tu wherever familia. your family may be found. Algo está pasando. Something is happening. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por la palabra. for the word. Señor amado, se va a cumplir en nuestras vidas. It will be fulfilled in our Tus lives. palabras son fieles Your words are faithful y and verdaderas. true. Si Dios lo dijo, If God said it, se va a cumplir it will be fulfilled. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Tome su You ofrenda, may sus take your diezmos, offerings, levántelos your al cielo, tithes, dígale, rise it up Señor, to the heavens and hoy say, también Lord, vengo delante de ti this morning I walk con mi before you, petición and
And I come He pedido with my por mi petition. familia, I have asked for my family. por la sanidad de mi I ask familia, for the healing of my family. la salvación, the salvation, la liberación. the deliverance. Pero también, Señor, but also, Lord, hoy también but today, Lord, vengo delante de I ti, also Señor, come before you con una ofrenda. with an offering. Señor, vengo con mis And I diezmos, come with my creyendo, tithes, Señor believing, amado, beloved Father, que tu palabra that your word se va a cumplir en mi vida. will be fulfilled in my life. Dice la palabra en el The libro word de says in the Crónicas, book of desde que Chronicles, comenzamos a that traer whenever we vuestros started diezmos, bringing our vuestras tithes ofrendas, and our offerings, hemos comido, we have eaten, nos hemos saciado we have been satisfied, y ha sobrado esta and we have abundante had an provisión. abundance of provision Yo creo left esa over. palabra And I a believe favor that de word cada in familia. favor of each Lo hemos family. visto en We muchas have seen it familias in a lot of que han families aplicado esta that have palabra applied this word. y creemos And we que las believe familias nuevas que han that new llegado, families that have que les come, hace falta un trabajo, les that hace are needing falta a una job, that vivienda, are needing Dios va a a proveer. house, the Lord will Amén. provide. Amen. Padre, bendice Father, bless cada familia each family con trabajos, with jobs, con nuevas and new oportunidades, opportunities Señor, de empleos, of jobs, Señor, de Lord, negocios, of businesses, de nuevos contratos. of new contracts. Padre, aquí hay gente fiel Lord, there's que faithful han sido people fieles, here Señor, that have been faithful, con sus ofrendas, with their con offerings, sus diezmos, with their Señor, tithes, que te han Lord, dado lo que es tuyo, that have Señor. given to you what belongs Y to Padre, you. creemos And también Father, we believe also que esa fidelidad that tuya that faithfulness se of les yours va a will manifestar be en manifested cada vida, in each en life, el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Padre, y también Heavenly ponemos en Father, tus we manos also esta put in mañana, your este hands tiempo, this time, y la palabra, and the Señor, que va a ser word that will predicada. be preached. Creemos, And we Señor, believe, Lord, que es una palabra that que it's a viene, word that comes Señor, de la from eternidad, the eternity, viene del cielo, comes Señor, from the heavens, para cada persona for each person que venía pidiendo, that Señor, came asking una palabra for a word para salir de su to desierto, come out of Señor. their desert. Y creemos, Señor, And we believe, en el Lord, nombre de in the name Jesús, of Jesus, que esta mañana that this morning recibimos la fuerza, we receive the la strength, fortaleza de Dios, the strength en of el the nombre Lord, de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Hoy tenemos el privilegio de And today tener we have the privilege of una having visita, a ¿verdad? visitor. Acá habíamos estado hablando por teléfono We have been solamente talking on the phone only, y esta mañana nos but this sorprendió, morning she ¿verdad? ¿Le surprised gustaría us. saludar al pueblo? Would you like to say hi, greet the people? Bueno, salude al pueblo de So, Dios para que greet the people. su nombre dijo Robin, ok, Robin. Bueno, es una misionera. She's a missionary. Ella nos las recomendó el apóstol We were Ken. recommended by, Y es una adoradora también. Ella le va a contar un and poquito, she's yo also a creo. worshiper, and she's going to tell you a little bit. Bueno, le damos la bienvenida And we welcome, al pueblo hispano, amén. The Hispanic people community welcomes you. Buenos días a todos. Sí, soy Robin Good Riggs. day to everyone. I'm Robin. Y sí, simplemente estoy visitando. I'm simply visiting. He oído de la iglesia aquí I've heard of the church here. por mi iglesia Word Alive. Por mi iglesia, por my Está church, en Life. Oxford. That's in Oxford. Pastor Kent Maddox y Pastor Beverly. Ken Maddox. Bueno, sí, yo he vivido en Perú have un lived año in y medio. Peru. Hace 10 años ahora en Perú, pero yo 10 viajo years ago, but I've traveled a Perú to Peru más o menos una vez por año. at least once time a year. Y Latinoamérica es mi pasión. Latin America is my Los passion. Les amo a los latinoamericanos. El Señor ha puesto The Lord has put a ustedes en mi corazón. y'all in my heart. Lo siento. Es la pasión de mi vida, ministrar Passion of my life to a dar minister, to give lo que tengo what I have dentro de mí within me a ustedes. to y'all. No sé I don't know qué quiere el Señor what the Lord wants en mi visita,
with my visit, pero estoy disponible para hacer cualquier but I'm available cosa. to do whatever. Sí, yo dirijo alabanza actualmente en la iglesia World Alive. Yo I estoy en direct the el worship in World Life, equipo de alabanza and I'm in the group of worship. y bueno, voy a ver, pero es mi deleite estar con ustedes aquí But it's my delight to be with you esta all here mañana and this morning. y bueno, Dios les bendiga mucho. And may God bless you all a lot. Bueno, qué bendición. So what a blessing. No estamos solos. We are not alone. El pueblo de puede tomar su You lugar. may take your seats. El pueblo de Dios, The people of God, hermano, es grande. it's big. Lo que hablábamos anoche, But we were speaking estos días last hemos night estado hablando del reino. That we were talking about El the reino kingdom. de Dios The es kingdom un of God ejército is an army que está en todos lados, that is everywhere, de todos los colores. of all the colors. Entonces, ayer hablábamos de eso, And yesterday we were speaking de about que that. los hebreos, That the las Hebrews, hebreas, perdón, that the Hebrew, ellas eran, como dijimos ayer, diga that conmigo, the Hebrews were robustas. what? They were robust. ¿Cómo eran las hebreas? How were the Hebrew Diga women? conmigo, robustas. They were robust. ¿De quién estaba hablando? And what was Paul Diga speaking conmigo del about? pueblo de And Dios. speaking about the people Diga of conmigo, God. el pueblo de Say with Dios me, the people of God. No es débil. It's not weak. Otra vez diga Say conmigo, with el me pueblo de again, Dios. the people of God. Diga conmigo, no Say es with me, débil. it is not weak. ¿Cómo era el pueblo de, cómo How- eran las hebreas? How are the Hebrew women? Cuando habla de hebreos tiene que When ver it con el talks about pueblo de Hebrew, it has Dios. to be talk about the people of God. En el Antiguo In the Testamento Old Testament, había un pueblo de there's Dios, a people of God. pero era un pueblo también, diga conmigo, But say fuerte. with me, they were also Dice strong. que las It hebreas says that the Hebrew women daban a luz antes que llegara la would partera, birth before the midwife would porque come, eran hermanos mujeres, diga because conmigo, they were mujeres women that were robustas. very robust. Mujer tiene que Women ver también has con la to do iglesia de with the Dios, la church iglesia of de God, Cristo, the church of Christ, la iglesia del the Señor. church of the Lord. Hermano, es It fuerte. is strong. Si usted en un momento ya If se ha you in a sentido moment débil, have felt weak, dice la palabra, the diga word el says, débil. let ¿Cómo the weak dice? say, Diga el débil, let the weak say, fuerte soy. I am strong. El reino de the Dios, kingdom of God hermanos, es fuerte. Diga is conmigo, el strong. reino Say de with me, Dios the kingdom of God, es it fuerte. is strong. Por eso es And diferente that's why it's different. la religión Religion al reino de Dios. to the kingdom of La God. religión, hermano, Religion, ayer brothers, dijimos yesterday we que es said vana, no that sirve, it's in vain, that no it tiene doesn't work peso. for anything, it has no Ayer weight. lo vimos, ¿se acuerdan? And yesterday Estuvimos we ayer saw acá. it, we saw it here. Ayer vimos que la religión Remember that es yesterday we saw vana, that religion no is tiene vain, peso, it no has sirve. weight, it doesn't work. Pero el reino de And Dios the kingdom of God es fuerte, is strong, es poderoso. it is powerful. Y hoy usted lo acaba de escuchar, And now you have heard it, que hermano tenemos, el reino de Dios no that es we have the kingdom una of God, nación, ve, that is not just a nation, es naciones. it's nations. Amén. Hay de todos los colores. There's all the colors. Hermano, en donde quiera está el reino de The Dios. kingdom of God is Y everywhere. ese es el reino de Dios. And that is the El kingdom reino of de God. Dios no The trabaja kingdom of solo. God does not work El alone. reino de Dios The tiene kingdom of God extensiones. has Nos va a extensions. conectar And con it's gonna gente del connect us reino with de people of Dios. kingdom of Nos ha God. conectado con el apóstol He has Ken. connected us with the Apostle Ken. Y eso es reino. And that is kingdom. Te va poniendo alianzas. It is putting alliances. Abraham, cuando fue a la Abraham, guerra, when he went to the war, No fue solo a he la did not guerra. go alone to the war. Fue con los He nacidos en went casa with the ones that were 318 born, 318 born in the como un house, reino like a kingdom, que iba a conquistar y a that were going to recuperar conquer and to a su sobrino bring back his nephew y a recuperar los bienes. and to recover the goods. Pero él no fue solo, But he didn't go alone. fue con He went 318 with 318 nacidos en casa. born in the house. Pero con él también iban, hermano, with him, 3 personas also, más. 3 people more went with Anel, him. Escol Anel, y Manre. Escol. Era un reino, It was a kingdom. era un equipo. It was a team. El reino de The Dios kingdom of God no camina solo. does not walk alone. Por eso usted no puede caminar And that's solo. why you cannot walk Usted alone. tiene líderes, You have leaders. usted tiene pastores, You have pastors. tiene You apóstoles, have apostles. porque no caminamos solos. Because we don't walk alone. Miren lo que pasó Look en what el happened. pueblo de... ¿Cómo me doy cuenta que yo And estoy how en do el I reino know de if Dios? I'm in the kingdom of God? ¿Cómo yo me doy How cuenta do I know que no estoy solo? if I'm not alone? ¿Cómo yo me doy How cuenta que do I estoy know dentro that del I reino am de Dios? inside the kingdom of God? Porque la palabra del Because Rey the de word of Reyes the King of Kings prevalece prevails en medio de cualquier in the cosa. middle of any
y any es más circumstance. poderosa And que it mis is more palabras. powerful than my words. Mire lo que dice And look what it says on the el libro de book Jonás. of Jonah. Mire lo que dice. Look what it says. Vamos a leer. Vamos a leer el 3. We're going to read Hasta el 11, yo creo, va a ser el 10. Mire lo que dice el libro de Jonás, the book of Jonah. el 1. 3:1, hijo. Jonah Mire lo que chapter 3 dice. verse 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. No nos vamos a enfocar hoy en Jonás. We're not going to focus on Y Jonah. mire lo que dice, But look what it says. el 2. Verse 2. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vamos al siguiente. Yo no quiero Next. quedarme con Jonás, vamos a ir adelante. Mire lo que dice. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El siguiente, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y mire, llegó la noticia hasta el rey. Aquí viene un cambio. And look, here comes a change. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. El mandato, hermano, era para The commandment Jonás was que for Jonah predicara to preach 3 días de camino. 3 days Pero aquí encontramos algo. past. Dice But que here we find solamente something. predicó un día de But camino he only preached 1 day's y la time. gente creyó. But the people believed. Pero no solamente se quedaron ellos con la But they didn't noticia, only stay with the news. sino que ellos hicieron llegar el But they mensaje went al to rey. make sure the message Y aquí, reached the hermano, king. viene And un here cambio we también. see a change also. Mire lo que dice. And look what it says. Llegó la noticia al rey. Aquí viene algo. Mire lo que dice el And look what 7. it says on 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Mire, un reino Look, a kingdom. se hace lo que dice el rey. It is done ¿Sabe what the por qué king muchos de says? nosotros no And you estamos know viendo el why? reino de A Dios lot of us manifestado are en not seeing nuestras the kingdom vidas? of God manifested in Porque our no nos lives. gobierna el rey. Because the king does not govern Por us. eso usted no puede That's why. vivir el reino You manifestado cannot live en the algunos de kingdom nosotros. manifested Yo sé in que some algunos of lo us. están And viviendo, I know that some of y'all are pero hay living gente it, que no but está there's viéndolo people manifestado. that are not seeing it La pregunta manifested. es, And the ¿por question qué? is, but why? Y aquí encontramos And la here we respuesta. find the answer. Puede ser creyente It de could be that años, you're a believer for years, que lleves años that you have y years, nunca ver la and that you manifestación de never Dios see en the tu vida. manifestation of God in Porque el your reino life, de Dios because the kingdom of se God, manifiesta it is en manifested nuestras vidas, in our lives, en tu in familia. your family. Tiene una It manifestación. has a manifestation. Ahora, Now, el Señor Jesús, the Lord Jesus, encontramos algo bien we poderoso find en la vida something de very Él. powerful in his life. Aun cuando era el Hijo de Dios, Even when he was the Son of era God, 100% he Dios. was 100% Él God. siempre He dependió de la always palabra depended del on Padre the word of the y Father. aplicó la palabra And he del applied Padre. the word of the Lo Father. encontramos, And we find it. le voy a dar solamente 2 versos, I'm just going to give you all 2 donde verses. encontramos cómo where we Él find depende how de la he palabra depends on the para word, poder ver el so reino he can see the manifestado, kingdom manifested, donde Él confronta where el he reino. confronts the kingdom. Por ejemplo, For example, Mateo 4, Matthew 4. vemos cómo Satanás We see how Satan es el reino de las is the tinieblas. kingdom of darkness. Viene, hermano, a He comes atacarlo. and attacks También him. viene a And he tentarlo. also comes and tempts Hay un him. ataque. And there's an attack. Pero el But the Señor, Lord, hermano, sabe que tiene he una knows palabra that he del has Rey a de word Reyes of y the Señor King de of Kings Señores. and the Lord of Y Lords. Él agarra la And he palabra grabs hold of y the lo word, confronta and he con la confronts them palabra. with the word. Entonces, ¿sabe por qué And so nosotros you no know hemos why podido ver? we have not been able Porque to nos see, cuesta mucho because it is hard for aplicar us la to palabra, apply the word, aplicar lo que el Rey to te ha apply hablado. what the king Mire, has ellos spoken. estaban They decretados de muerte. had a death Había un decree. decreto de There was a muerte. decree of No sé si me death. puedes arreglar el micrófono, hijo, y el de ella también.
había un decreto fuerte there was a strong decree de muerte. of death. En un momento puede In a venir, hermano, time, algo en contra de something tu can vida. come against Un your life. diagnóstico del médico, Maybe, un diagnóstico de migración, A diagnosis from the hermano, doctor, or un something mensaje from the del abogado immigration, or a message from the lawyer en contra de tu vida. against your life. Pero usted no se va a quedar con eso. But you're not going to stay with that. Si tú tomas la palabra If del you rey y take la the word of aplicas, the king and you Dios te apply va a it, salvar. No sé God si is me va gonna entendiendo el save you. mensaje, I don't know pero if you're understanding lo va a me, entender the un message, poquito cuando but you will entremos be un able to poquito see más it acá. whenever we go a little bit farther in. Acuérdese que había un But decreto de remember muerte. En that there was 40 a días, decree, dijo and in Jonás, 40 days, said Jonah, Nínive va a ser destruida. Nineveh will be destroyed. Pero acá, hermano, el But rey, here, el the rey les da king una palabra. It's giving them a word. Había gente que había There was proclamado people that had ya, already proclaimed que había llegado el mensaje. that the message already Pero reached. ahora es el rey el But que now está it's the diciendo king that algo. is saying something. Ese rey It is the representa king- a that Dios. king represents God. Puede representar a Dios. It can represent God. Que si, hermano, tú tomas una palabra de That if you take a Dios word from God, y la pones en and práctica, if you put it in practice, hermano, todo lo que se haya dicho en everything tu that has contra, been said against you, eso no va a prevalecer that is en not contra gonna de tu prevail vida. against your life. Va a then it's retroceder. gonna retrocede. Y mire lo que dice. And look what it says. E hizo proclamar, esto lo está haciendo el To rey, be ve. proclaimed. This is what the king did. E hizo proclamar And he made y to be anunciar proclaimed en Nínive published por mandato del rey, by the dice, decree of the y de king. sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Qué está diciendo el rey? What is the king saying? ¿Está conmigo acá todavía? Are you here with me still? ¿Qué estaba diciendo el rey? What was the king saying? ¿Qué fue lo que los puso a hacer? What did he put them to do A la gente. to the people? Ayunar. Fast. ¿Cuántos de ustedes les han dicho que ayuden y a veces les How many cuesta have y'all mucho? been told to fast and it costs you a lot? ¿Cuántos de ustedes les han dicho que How tienen many que have orar they told y'all that you need to pray y no oran? Ve? and you don't pray? Y por eso no estamos viendo lo que And that's queremos why we're ver. not Ve. seeing what we want to see. ¿Quiere que lo ayude? You want me to help you? A lo mejor va a ser fuerte, I know it's going to be hard. pero te va a ayudar. Muchos de It's gonna help ustedes you. que A lo lot of agarren y'all that grab en el hold reino of de it, Dios, in the kingdom of God, hermano, tiene mandatos it también. has decrees. Hay códigos que usted There's tiene que codes aplicar. that you Ve. need to apply it. Yo tengo gente I have people que saben el código de mi casa. Ve. that they know my house Está code. Ezequiel, Ezekiel, Pastor Ezequiel, Pastor Ezekiel, y no me acuerdo quién otro. and I don't know who else. Ellos conocen el código de mi They know casa. the code to my house. Ellos pueden entrar a mi They casa. can come into my house. No cualquiera sabe el código Not de just mi anyone puerta. knows the code to my door. Cuando tú conoces códigos, And when you know tú codes, puedes entrar you can go in a ese lugar y into estar that seguro, place ve. and be secure. Porque hay una relación tan Because there's a fuerte. strong relationship. O sea que yo le puedo confiar mi casa So I can trust in my house. y él puede refugiarse en mi And he casa can take si hay una refuge in my necesidad. house if there's a need. Entonces cuando nosotros And so whenever we aplicamos los códigos, apply the codes, usted va a ver cómo, hermano, se le va a you will manifestar. see Por how it ejemplo, will be ellos manifested. For aplicaron example, este código que el rey les applied estaba this code dando. that the ve. king was giving Mire them. el siguiente. And look what the next verse says. Mire lo que dice. What it says. Si no, cúbranse de silicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Les habla de un It arrepentimiento. speaks to them about a repentance. Les habla de un It cambio. speaks to them about a change. Les habla, hermano, It que, speaks to them que that- dejen alguna cosa mala que That they estaban leave all the bad practicando. things that maybe they were practicing. Está conmigo acá Are you esta here with mañana. me this morning? Entonces, no solamente va a pasar nomás So porque not usted dice, only bueno, is yo gonna voy a ir a la happen, iglesia. Ve. Oh, because I'm No gonna va a go to pasar church. nada en tu vida. Nothing's going to happen in your life. Tú tienes, hermano, que accionar. You need to take action. Usted va a tener que aplicar You're going to have cosas to apply things en su vida. in your life. Yo recuerdo que I cuando yo remember era nuevo, that when I was new, ayer estaba meditando esa yesterday I palabra. was meditating this word. Hay una palabra, creo que That es there's a Santiago word in the también. book of James. Dice, And it hermano, says- dice esta palabra, And this word que says si queremos ver días that if we buenos, want to see good days, que nosotros refrenemos nuestra that we lengua del mal. refrain our tongue from evil. Apártate del mal Set yourself up from y haz el evil bien. and do what's Y yo good. recuerdo que yo era And I nuevo, remember that I was new. pero esa palabra But a that mí word, me pegó muy To me, it fuerte. hit me very hard. Yo venía con un mundo, hermano, venía de un mundo lleno de I tantas came cosas with a malas. world that was full of so many Pero evil comencé a things. aplicar esa But I palabra en mi started to vida. apply that Mi word into lenguaje my era muy life. malo. My language was very bad. Era muy sucio mi It was very lenguaje. dirty, my language. Comencé, hermano, a aplicar esa And I started palabra. applying that word. Porque sabe cómo dice, si Because alguien you know quiere what it ver says, días that if someone buenos, wants to see good days,
O sea, ¿cuántos queremos ver días How buenos? many of us want to see good days? ¿Verdad que es bonito cuando You know, nosotros it's nice whenever vemos unos días que todo we nos see sale bien? some days that Hiciste everything el goes mejor right, negocio. and you did Hiciste the la best mejor business, conexión. and you did the best connection. Tu familia, hermano, your está family. lindo ahí, It is tu beautiful there, your matrimonio. marriage. Una paz que hay en la There's a familia. peace in the Tu family. esposa contenta. The wife is El happy. marido, hermano, está cambiando. The husband is changing. No cocinaba, pero ahora ya He didn't cocina. cook, and now he cooks. Eso nos alegra. And that makes us happy. Entonces, ¿cómo lo vemos? So how do we see it? Porque hicimos un cambio Because nosotros. we made a change in us. Si alguien quiere ver días buenos, That if somebody wants to see good days, antes usted maltrataba con la boca, you used to mistreat with your tongue, pero usted ahora ama. but now today you Ahora usted love. sale en palabras de Now amor. words of love come out. Usted le cambió el lenguaje. Your language changed. Antes le tenía un apodo al marido, Yes, you used a to la have a esposa, nickname to your husband, to pero your ahora usted wife, le dice mi amor. but now you call him my love. Hay muchos que nos costó decir esa palabra And a como lot of us, it varones. cost us to say that. Nosotros éramos hermanos los mexicanos, We were the tenemos Mexicans, el you know, estilo de ser We machistas, de have hablar fuerte, de the que being creemos sexist of que things porque we're somos strong, and that we fuertes think that we're because we're vamos a strong. causar miedo. Bueno, We're vas a gonna causar cause miedo, pero fear. no respeto. Yes, you may cause fear, but not Pero cuando respect. usted comienza a amar a esa But esposa, whenever you start to love that wife, ¿sabe yo qué aprendí antes de convertirme al Señor? you know what I learned before converting to the Lord? Un día hace años atrás, One day, era yo muy jovencito. days back, I was Sigo very joven todavía young, al día de hoy, pero en ese and I'm tiempo era still más young, joven you know, but todavía. back then I was a lot younger. Yo recuerdo que yo And I estaba remember alcoholizado That I was y alcoholized, hablé por teléfono and I con mi spoke on the esposa phone with my wife, y la maltraté. and I mistreated her, Eso fue un domingo. and that was on a Sunday. El día lunes yo no pude trabajar And then Monday I y couldn't tuve work. que quedarme en la casa I had to stay home porque yo recordaba que había hablado con ella. because I had remembered that I had Y la spoken había to her, maltratado y and that I had ella estaba en mistreated her, México. and she was in Mexico. Y sabe, cuando yo desperté, yo And you know, me when I acuerdo woke up, que I remember creo que me quedé con el teléfono That I ahí think I kept the phone there. y pagué un dineral porque tú And I pagabas had to a pay dólar so el much minuto. money because you had to pay Entonces yo me quedé $1 per dormido con el minute. teléfono y Then I alguien me fell lo fue a asleep with my quitar y phone. bueno, Nobody ya. took it away from me, you know. Entonces, pero yo me acordaba que But había I had maltratado a mi remembered that I had esposa. mistreated my wife. Entonces al otro día yo no fui a trabajar, dije, So no the next importa day I que didn't go pierda to el work. trabajo. And he said, I don't care if I lose my Prefiero job. perder el trabajo y no I'd perder a rather mi lose my esposa. job than to lose my Pero wife. ¿sabe qué es lo que me atormentaba a But mí? you know what tormented me? Que yo podía, hermano, empujar a mi esposa a brazos de That otra I could persona. push my wife into the arms of another. Porque si tú tratas mal a tu Because esposa, if you treat your wife wrong, hermano, tú en pocas palabras la estás echando fuera brother, de in ti. few words, you're O al putting her esposo out. también. Or even the husband too. Alguien va a venir y le va a hablar Someone bonito. is going to come and speak to them Y cute. por eso muchos matrimonios And se that's why a lot of pierden. marriages are lost. Entonces, el amor, So love, si tú quieres ver un matrimonio if you bonito, want to see a beautiful marriage, yo tuve que hablarle al siguiente día I had to call her the next y day pedirle perdón. Yo no and ask conocía her del for perdón, forgiveness. I didn't know about forgiveness. pero yo me acuerdo y era bien difícil And hacer it la was so llamada hard to porque make a call tú because tenías que llamar al teléfono. you had to call the phone, Era una caseta, le llamaba. and it was like in that little Y esa house. gente tenía que mandar And those people a alguien a had avisar. to send someone to Y go and tenías que tell hablar them. como a las 4 o 5 horas, tenías And you que had to llamar. call after 4 Entonces or no era 5 como ahorita que tú hours. agarras el So it's celular not like y, now you grab your cell hola, phone ¿cómo estás, mi and amor? you Y say, hey, my no, love, no era how are así, you? ve. No, it's not like that. Tenías que esperar un You tiempo had to para wait a comunicarte time con to él. be Y yo able ahí to communicate. desesperado que ya And quería I was hablar. there desperate already. Cuando ya le hablé, le dije, oh, And when I perdóname. spoke to her, I said, Porque I'm yo sabía sorry, lo que había forgive hecho. me, because I knew what I Estaba had tan done. lejos And I was so far. y hermano, y hay muchas personas que andan, hermanas, necesitadas de una mujer, de una And there's esposa. ¿ve? someone that is in need Entonces of yo a me woman, ponía a of a pensar en wife, and I todos los started to peligros think que of all the corría mi esposa, dangers ¿ve? that I had put my wife in. Tuve que hacer cambios. And I had to make changes. ¿Cuánto a nosotros nos cuesta pedir perdón? How many of us does it cost us to Aún ask for siendo forgiveness, creyentes. even being believers? Pero yo no siendo creyente le pedí perdón. But ¿ve? even me not being a believer asked for Y en los forgiveness. siguientes días me la In traje the para next acá. days, I brought her here. Eso That tiene que ver con el reino de Dios. has to do with the kingdom of El God. reino de Dios The kingdom of God se va a mover en un lugar así, will move in a place like this, donde la mujer está cambiando el where the woman lenguaje. is changing her Cuando le language, sirve la comida, when hermano, she con serves the amor. food with love. Usted sabe lo que es comerte una comida que You te know what it is maltraten. to eat a food Creo after que you've hasta been la panza mistreated. le va a doler a uno de Even que their si te están, stomach is going to hurt them after vente a that. comer si quieres, si no hay Hey, deja come la and eat if you comida. want to. If not, there's a food. ¿Usted cree que así usted va Do you a think like enamorar a ese that esposo? you're going to make your ¿Va a haber husband un fall in love? matrimonio There will cambiado? be a marriage that is changed. No va a haber un matrimonio No, cambiado. there's not going to be a Lo que marriage le that is dice el changed. rey, What the king tells them.
Clamen a Dios primero He fuertemente. says, Dice. cry out mightily to God. Conviértanse cada uno de su mal Everyone camino. turn Dice. from Hemos his evil caminado way. por caminos We have malos. walked from bad ways, Y evil por eso ways. no vemos And because of that, el we do reino not de see Dios the kingdom manifestado of en God tu vida. manifested in your life. Yo sé que no tuvimos un And I know modelo. that we didn't have Yo a sé que usted model. no tuvo I una know mamá that you didn't amorosa have a loving mother con su esposo, con su with, papá de with your usted. father, with your own father. No tuvo un esposo amoroso You con didn't la have a mamá de loving usted. father. Your Pero your por mother eso didn't have a tenemos loving la palabra de Dios. husband, but that's why we have the word Hermano, of la God, palabra del the rey word of the king, que va a prevalecer en that is medio going de to cualquier prevail in the palabra middle of any word que no nos haya edificado. that has not edified us. Por eso es importante que And that's why nosotros it's nos important peguemos for us a gente, hermano, a to matrimonios. stay close to Que ellos, marriages, hermano, ya llevan años that they que have usted ve years, sus cambios that en you ellos see the changes in them, para que usted aprenda de so that you ellos. can learn from them. Es lo que dice, And that's me what parece que es, yo creo que es Tito, yo creo que es lo que habla sobre que tenemos que las Titus hermanas says jóvenes that the young tienen que aprender sister de las need to hermanas learn from the adultas. older sisters, Solamente con verte. only by seeing you. No vas a hablar mucho, You're not going to speak a lot, pero van a ver tu but matrimonio. they're going to see your marriage, Cómo tratas a la esposa. how you treat the husband, Usted cómo trata al esposo. how you treat the wife. Y eso es lo que vemos And acá. that is what we see here, Que el rey that the king da una palabra gives a word, y la gente la pone and en the people práctica. O put sea, it lo to que te practice. estamos And what viendo I'm acá telling es y'all and what we're seeing el here rey, dijimos, is that the king, representa it a Dios. represents God. Las palabras del The rey words of the king representan la palabra de Represent the Dios. word of God. Que si usted las pone en That if you práctica, put them to practice, había un decreto de there was a muerte en decree contra of de tu death vida. against your life. El médico te dijo que and the tenías no doctor sé had qué told tipo you de that enfermedad. you had, I don't know what kind of Bueno, illness. usted Okay, well, toma la palabra when del you take rey the word of y the la pone en king práctica. and you put it to Ese practice, decreto que and había that del decree médico, that was of the que había doctor, del abogado, that was que te from dijo the que no lawyer se that told podía, you que that no you había couldn't, that there puertas was para no doors to legalizarte. legalize you. Eso va a cambiar All en of tu that vida. is gonna change in Porque your esta life, palabra del because rey this word of fue the mayor king, que la it was palabra de los greater hombres than the primero que word se of the convirtieron. men. Aquí vemos dos And transformaciones. here we see two La primera transformations. fue, The dice, first one, en el 5, dice, on verse y 5, los hombres de Nínive creyeron it a says, Dios "And the men of Nineveh y proclamaron ayuno, believed in God and se proclaimed vistieron de fasting, silicio, and they dressed desde el mayor hasta el menor de ellos. of ashes from the greatest Pero ya to the cuando youngest vamos of más them." abajo, que llegó And el then mensaje whenever al we rey, see that, we see ahora es whenever el they rey go el que and está tell the king, diciendo, está now it's dando the una king orden that el is rey. given an order. Si usted recibe la And orden if del you rey, que es receive Dios, the order of God, va a the king that cambiarte is la God, vida. your Es life de is ley gonna que te va a change. cambiar la vida. It's by Mire law acá. that your life is going to change. And look here. Dice que aquí los hombres de Nínive creyeron the a men Dios, proclamaron of God ayuno, believed in God se and vistieron de proclaimed fast silicio, and put in desde el sackcloth mayor hasta el from the menor. greatest to the least of them. Pero cuando vamos a los siguientes, And mire when lo we que dice see the versos. following verse, Mire lo que dice el 6. verse 6. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Este era un rey This was a king que está lanzando una palabra ahora, that is sending a word, que está enviando una palabra that is sending a word para salvar, hermano, to a save a su ciudad, his city, su nación. his nation. Mire lo que dice And look el what it 7. says on verse 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive. Él hizo, dice, e And he hizo said, proclamar y anunciar en to Nínive por proclaim and mandato publish del in rey y de Nínive. sus grandes. Llamó a su equipo de called gente que trabajaba al lado his de group él. of people that worked No era next to gente them. cualquiera, They dice, were not eran just any sus people. grandes, He diciendo, says that they were the hombres, greatest, animales, men, bueyes y ovejas, no gusten cosa beasts, alguna, herd, flock. no se les dé alimento ni Do beban not agua. let them eat or Tenemos drink un ejemplo water. aquí en la tierra Here we para have que an example here usted on no earth se haga tanto rollo. so that you don't make so much of a roll. ¿Cómo estaba la nación del Salvador? Que How es was una the nación nation of pequeña. Salvador? It's a small nation. ¿Usted conoce la historia del Salvador? And Si do you no know the puede story of the verla. Salvador? Hoy ahí If not, you can tenemos look it up. tenemos toda la tecnología Now para we have all poder the verlo. technology. ¿Cómo estaba antes la nación But how del was the Salvador? nation of Salvador? ¿Cómo estaba? How was it? Destruida. Destroyed. Estaba gobernando las tinieblas. The darkness was El governing reino it. de las tinieblas The kingdom of the había darkness gobernado esa nación. had governed that nation. Ahora aquí viene algo. And now here comes something. Ese rey que estamos viendo This acá king that we're seeing es here, como el presidente It's like the Nayib president. Bukele. Más o menos así para que usted se dé almost cuenta. like it.
que from the ese Salvador, hombre cree a Dios, that this man, he believes in le God, creyó a Dios. and he believed Él in God. cree que ha sido puesto para And he believes reinar, that he has been para put to gobernar. reign, to Y él govern. se la tomó tan en And serio he took it que ha so causado una seriously that he transformación has en su caused a nación, transformation donde into había his muerte, nation, donde where había there was temor, death, where there hoy was hay fear. seguridad. Today there's Eso security. puede pasar en And cualquier that can lugar, eso happen puede in pasar any en place. su casa, That can happen eso in your puede home. pasar en That su can territorio. happen in your territory. Es un ejemplo. It's an example Lo to que help está ahí en la you. Biblia. What is here in the Bible. No sabemos si probablemente él We tomó don't know esa if palabra probably y he él, took y the él word dijo, yo from voy a here, creer and lo he que said, pasó I'm en going to Nínive, believe what donde happened había in muerte, Nineveh, where donde there was venía death, el decreto de where the muerte, de decree of death was destrucción. coming, and a decree of Creyeron a una destruction. palabra. They believed in a word. Probablemente él agarró And esta probably palabra he grabbed hold of this word. y por mandato de él, And hermano, by el día his de hoy, decree toda la gente today, que hizo all the desastre, people that made hoy a están disaster aguardados en un today lugar are put seguro up ve, in a secure y place, ha traído seguridad a and su it has nación. brought, Ve. and he has brought security to his nation. Yo meditaba anoche And I mientras was estaba en la meditating montaña. last night. I was meditating Estaba on the con mountain. ganas de dormir, pero I wanted to a veces sleep, hay palabras but que me sometimes vienen. there's words that Estaba come. meditando en la And I palabra was de meditating in the Daniel word of Daniel 4:17. ¿Cómo es lo que 4:17. hace la How the iglesia? church, Los what the things that does, vigilantes. the watchmen. Es una palabra que nos dio It's a word años that atrás, he gave us years ago. cuando en Mississippi, That in Alabama y Mississippi, Georgia Alabama, and quisieron Georgia, sacar a todos los hispanos. they wanted to take out all the Hispanics. Y el Señor nos dio una And palabra. the Lord gave us a word. Y hubo un equipo que fueron And there a was a Montgomery team a that orar. went to Montgomery to Nosotros nos pray. quedamos acá a We interceder stayed here to intercede. porque yo no tenía un permiso todavía, because no I tenía didn't still have a papeles. permit. I didn't have papers. Entonces dijeron, usted quédese a orar So en la he iglesia y said, nos stay quedamos now acá in con the la church. iglesia a And so we orar, stayed in the church a to decretar pray, una to palabra, decree a word, a hablar una palabra. to speak a word. Y pudimos ver nosotros. And we could see. Mire lo que dice. Look what it Dame la says. palabra de Daniel, hijo, y me Give vuelves me a the word acabar of en un book of momento, me Daniel, and then vuelves can bring a me este back to this lugar. word. Mire lo que dice Daniel 4:17. Daniel 4:17. Esos somos nosotros. Son That is los with us. ángeles que That is the trabajan, angels that hermano, work. en comunión con nosotros. Trabajan en equipo con They nosotros. work as a team with us. Pero ellos no van a hacer nada But they're not going to do si anything nosotros no hacemos nada. if we don't do anything. Mire, si nosotros Look, no if solamente we somos una iglesia que llega Or del only a trabajo, church that comes se from a duerme y job todo. and comes here and falls asleep. Los ángeles saben qué están You know haciendo what the ellos. angels, you know what they're doing? Ellos, hermanos, están sentados. They're over here sitting. Están sentados ahí. They're ellos. just sitting here. No hay trabajo. There's no job. No hay guerra. There's no war. No hay nada. There's nothing. Muchos de ustedes, sus A ángeles los lot of tienen de y'all, vacaciones. y'all's angels are on vacation Porque no están, no nos necesita usted. because you don't need them. Nunca entra en guerra. You never go into war. Nunca pelea. ¿ve? You never fight. Entonces los ángeles de ustedes dicen, So ay, your qué angels aburrido say, este oh, it's so trabajo estar boring, this job that con I este have of creyente this que me one with tocó a this mí. believer that I had to be with. Qué aburrido, qué How sueño. boring. Oh, I'm so sleepy. Yo quisiera ir a echar espadazos, I a wish I would pelear, go and be able to a throw sword destruir and go and destroy la obra del enemigo. the works of the enemy. Pero ellos no oran. But they don't pray. Entonces no puedo hacer nada. So you can't do nothing. Tengo que vacacionar aquí. He said, I have to take vacations here. Algunos de los ángeles se arrepienten de haber caminado con ustedes. And some of your angels, I bet they repent of walking with you Porque no están haciendo nada. because you're not doing anything. Mire lo que dice, la But look what it sentencia says. es por decreto de los vigilantes. Mire, Look. ¿cuánto hemos visto, hermano, How many que la have we gente seen dice que decretar no es bueno, que That eso no people have es de said that Dios? decreeing is not of God, it's not good. Ahí está. But look, right here. Si usted un día le entró eso, que If ay, that no, one que day that decretar went no es into bueno. you, Bueno, that decreeing is arrepiéntase, not pídale good. perdón Well, al repent Señor. and ask for forgiveness Hermano, to the la Lord because sentencia. the decision Usted va a is by the decree. sentenciar a las You are tinieblas. gonna Hermano Nayib Bukele no vino a decir, no, darkness. es que el decreto no, él vino some person con came un and said- papel y él decretó que esto era ilegal, que esto no se debería de And hacer, he y él said, this is decretó illegal and you cannot do y this. ahora se Daniel. está And so cumpliendo. now it's being fulfilled. Y ahí está, And here it is. por decreto de los By the vigilantes. decree of Y luego mire lo que dice, y dicho de watchers, los santos. and by the saints of the holy. No dice el libro de Marcos. The book of Mark doesn't say. ¿Qué dice? Lo que dice, What he lo que says, diga, what he will le say, será. it Otra will vez be. como dice, lo What he que dice, says, lo que what he diga, says, what he will le say, será would be hecho. Pero done. si usted no dice nada, But entonces if ¿qué you cosa va a don't ser say hecho? anything, then what will be done? Nada. Nothing.
Entonces diga conmigo, tengo que So say decir, with diga me, conmigo, I have tengo to que say. decir. Say with me, I Porque have el to libro de say. Marcos que Because the dice, book of Mark says, lo que dice, what he lo says, que diga, what he will le say, será it will be hecho. Y ahí done. está, mire, And por look, it's dicho here, de by quiénes, the decree of the de what? quiénes, Of the who? de los santos. Of the holy. Por eso usted cuando le digan orar, usted no esté callado, usted So whenever they tell you hable. to Si no decree, sabe don't be qué quiet. decir, Speak. péguesele a su pastora, Get close to your, if péguesele you a don't know su what to say, profeta y get close to escuche your qué dice y prophet, get close to your pastor. mínimo repita lo que And dice. Si no minimum sabe orar, repeat what va a they're saying, aprender en and if el you don't know how to camino. pray, you will learn in the way. Usted cuando menos se acuerda ya ora And when igual you que su least pastor, que su pastora. Realize you speak, you Porque es lo pray que dice la same as your palabra. pastor. Por Because dicho that's de what los the word says santos. about the decree of the holy. ¿Y sabe cuál es el dicho más poderoso And que you know what podemos is decir the nosotros? best saying that La we can palabra say? de Dios. The ve. word of Yo les he God. dado testimonios I have given you a de testimony cómo, hermano, por una palabra que how Dios nos by a dio, word that God vimos gave us, sanidades, healings vimos came, liberaciones. deliverance, we Esta saw palabra them, yo se la and hice this llegar a word un I came apóstol to give it to an apostle en Montgomery, en Birmingham. in Birmingham. Yo lo escribí en un papel I wrote it in a paper. y mandé a un muchacho, llévale And I esta sent a palabra guy al and I said, apóstol. send Dile this que word Dios to me the dio esta apostle and tell palabra the y que si la apostle that puede the Lord decretar gave allá me en this el word altar. and that he can declare Y it él in the agarró el altar. papel y And he dijo, yo drew no up sé the quién me dio word este and he papel, said, I don't know who gave me this pero paper, yo voy a decretar esta but I'm going to palabra. declare Y yo this sabía word. que esa palabra me la había dado del And I Señor knew en that un God had momento de given to me this oración. word in a time La of sentencia prayer. es por decreto. Por The decision is by the decree por of the decreto de watchers, los vigilantes and y the por dicho de los sentence is by the santos. word of the holy ones. La resolución The que dice resolution, para que reconozcan los vivientes so that the living may know que el that Altísimo the Most gobierna High rules el reino de in the los kingdom hombres. of men, Y ahí está, el reino in the de kingdom los hombres. of men. Por eso dice la And palabra that's que what Él the lo word hizo says, reyes. that he made us kings, Nos hizo reyes a he nosotros. made us kings. Por eso Él es rey de reyes. That's why he's king of kings, Rey de reyes, the dice, king y of Señor kings, and the Lord de señores. of lords. Usted Dios lo puso para God señorear gave you here to be su able to familia. reign your family, su barrio. your neighborhood. Nayib Bukele se la creyó, And look, there's que someone Él that fue creado para gobernar. he was created to govern, Que no, hermano, no fue creado para ser manipulado that he was not created to be manipulated por el sistema, by the system, por las by the tinieblas. darkness. Él dijo, yo He said, voy I a someter. will submit. Era una batalla y It era was a una battle there. guerra entre It was dos a war reinos. in between two kingdoms. El reino de las The tinieblas kingdom of darkness y el reino de la luz. and the kingdom of light. ¿Sabe qué me gusta del You know libro what de I Juan? like about John? Mire lo que dice el libro de Juan. Look what the book of John says. El libro de Juan 1. Book of John 1. Mire lo que dice. Look what it says. La luz en las The tinieblas light in the darkness resplandece shines, y las tinieblas and the no darkness will prevalecieron not prevail contra ella. against it. ¿Sabe qué nos puede pasar nosotros cuando And you know nos what can entregamos happen al to us Señor? whenever we give ourselves to the Lord? Las tinieblas ya no tienen The legalidad darkness sobre has su no vida. legality over your life. No puede. It can't. No puede dominarte otra vez el vicio. The vices cannot dominate you again. Pero ¿sabe por qué no domina? But you know why it dominates you? Porque no tomamos las palabras Because we del do rey. not take the words of the king. Por ejemplo, esta es una For palabra example, del this is a rey. word of a king. Si usted agarra esta If you palabra, grab hold of this word, las tinieblas que son the vicios, darkness, what are the adicciones, vices, addictions, pensamiento de suicidio, thoughts of suicide, temores, fears, todo eso, hermano. Hay gente all of that. There's que vive people atemorizada. that live in fear. Nosotros en ese tiempo escuchamos a Us in that personas time, we heard people que dejaron de ir a la iglesia that they porque stopped going to church tuvieron miedo. because they were afraid. Nosotros no podemos vivir, And we hermanos, cannot live gobernados por el Governed temor. by fear. Nínive tomó las Nineveh palabras took del the rey words of the king y las pusieron en práctica. and they put it to practice.
¿Qué le quiero hablar esta mañana? And what I want to tell you this morning. Si Dios te dice que te tienes que congregar, And God tells porque you dice need el to rey, congregate because no the king dejando de says, congregarnos como not algunos stopping tienen por congregate costumbre, like some of y'all are used nos to. vamos a congregar. We're going to congregate. Si el Señor dice If que hay the que Lord ayunar says that porque we have este to género no fast, sale sino con that oración this y ayuno, generation does not ¿qué come vamos a out hacer? without fasting, Vamos a prayer. ayunar. We're going to fast. Si el rey dice If que the vamos king a says orar, that we're going to pray, ¿qué vamos a hacer? then what are we going to do? Vamos a orar. We're gonna pray. Si el rey dice If the que vamos a king says servir, that we're gonna ¿qué vamos a serve, hacer? what are we going to do? Vamos a servir. We're going to serve. Con esas 4 lo dejo. With just 4 things I'll leave you. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cuál es el problema? So what's the problem? Que no aplicamos este tipo de cosas. That we don't apply this type of things. No las aplicamos. We don't apply it. Yo anoche levanté a alguien Last night I woke up someone. y yo sabía que no había dormido mucho una noche antes a lo I mejor. knew that the night before they hadn't slept a lot. Y yo sentía como ganas de no llevarlo, pero dije I yo didn't no, wanna take him, but este I fue el said que le no. tocó esta noche. This is tonight his turn. Y le hice una llamada And para I que se called fuera a him orar. and I told him come pray. ¿Sabe qué me dice él? And you know what he told me? Me iba acostando. I was just laying Tenía down. como 20 minutos que había dormido y de repente had fallen le asleep digo, ¿y just qué 20 dijiste? Ni minutes. le hubiera conectado el teléfono. And Dice, what "La did he verdad, say? I sí", bet you dice. said I should dije, have answered the "Pero phone. He te said tocó a honestly ti. yes. But I said it was your Te turn. tocó a ti esta noche. It was you tonight. Yo pude haberle llamado a otro, I could a have mí me called gusta someone orar else. solo. And I like to pray alone. Pero anoche, hermano, last sentí night, como esa I necesidad de felt llamarle that a alguien, need a un to muchacho, call someone, to call one of the youth que se fuera a orar también. to go and pray also. Y pasó frío también. And he was cold too. El rato que le tocó ir a descansar, hacía un frío en ese lugar, And hermano. the time that he had to go rest, it was cold in that place. Pero son momentos que But Dios there's te some habla. moments that God speaks to you. Es mismo Dios. It's same God. El rey te está The hablando. King is talking. Mire, Dios está buscando a Look, alguien God is looking for someone que lo escuche to hear him y que le obedezca. and to obey him. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? You Estoy remember hablando de I'm alguien en telling la you. Biblia. I'm speaking of someone in the Bible, Samuel. Samuel. No sabemos a qué horas, hermano, 3 veces Dios le habló. 3 times God spoke to them. Pero como el hombre obedeció a But la voz because the del rey, man obeyed the voice of the king, el que estaba puesto para gobernar the fue one removido, güey. that was to govern was removed, Y él fue puesto en ese and he lugar de was put in gobierno. that güey. place of government. ¿Sabe por qué mucha gente no And you está know why a lot of people gobernando? are not governing? Porque le cuesta mucho Because it costs them a lot. oír y probablemente to no tenga hear. problemas para oír. And maybe they don't have ¿Cuántos de problems ustedes to están hear. oyendo esta How mañana? many of you are hearing this morning? ¿Cuántos de ustedes están oyendo esta How mañana? many of you are listening this morning? Los demás son sordos, ok. Bueno, So ahorita the oramos rest por of them are ustedes deaf. para Okay, que we'll se pray les for destape. you. Yo, el So that Señor your me ears usa a mí be en open and sanidades. so O the sea Lord que uses me in puede healings. quedar And I'm listo. gonna declare. ¿Cuántos de ustedes están oyendo How esta many of you are mañana? listening this morning? Voy a volver a preguntar, Let me ask one porque more todavía time. veo algunos sordos Because I still todavía. see some deaf ¿Cuántos de ones. ustedes están How oyendo many esta of y'all mañana? are listening this morning? Ahora sabe cuál va a ser el otro paso. But do you know what the next step is? Usted está oyendo ahora. ¿ve? You're listening, right? Ahora el problema va a ser que usted And now the obedezca. problem is that you obey. Yo hablé de 4 cosas. I spoke 4 things. Solamente 4. Only 4. Aunque hay más que puedo hablar. Even though there's more I can speak about. Que dijimos, Dios What te did we pide say? que ores. God asks you that you pray. Dios te pide que ayunes. God asks you to fast. Dios te pide que más, dije. Pero Serving. había otra parte. Había otra que dije. Ayunar. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay un pasaje que Because there's dice, a passage that ¿por qué muchos de says, ustedes luchan con cosas muy fuertes what que are no y'all, some salen of de y'all su vida? struggle very hard with things that do not come out Y of no your han life. salido. Y usted lleva And have años not y come años out, y and you años. have years and years. ¿Y por qué no ha salido? Pero And porque why lo do que they have not dice come out? Marcos Because what it says in the 9:29. book of Mark Y me gusta lo que 9:15. dice la And I Reina like what it Valera. says on the, Si usted usa otra James King's Biblia, version. If you have pues no va a another tener, le va a Bible, faltar una you're palabra. going to have one more Pero me missing. gusta lo que dice la Reina But I Valera. like what James King's version says. Porque esa versión Because dice, his version says este género that this no sale demons do sino not come out if con not with oración prayer y ayuno. and fasting. ¿Cuántos de ustedes se enojan? How many of y'all get mad? Yo me he enojado en algún momento. I have gotten mad at a time. Pastor, ¿usted se enoja? Sí. Pastor, you get mad? Yes, I get mad. Ustedes a veces me hacen enojar. And sometimes y'all make me mad. Cuando uno ve que no aplican lo que uno Whenever les we see dice. that you don't apply what we tell y'all.
Ahorita que hemos estado hablando de ayuno y that no we have veo been mucho talking of fasting, and I movimiento, don't no see a veo lot así of mucha movement. gente I que don't see diga, a mi lot of people apóstol, say, présteme el my Betel porque yo apostle, voy let me para use the allá. Betel. I want to go over there. Quiero ir a ayunar. I want to go fast. Y mayormente algunos de ustedes necesitan, o Especially sea, some of y'all need it urgently. fuertemente. Y'all really very strongly. Usted batalla con finanzas, You struggle with finances. batalla con la salud, You struggle with your health. batalla que con los hijos, You struggle batalla with que no sé children. con qué. You struggle with, ¿Sabe I por don't qué? know what. You know why? Yo le dije que aquí había un decreto And I de told you that muerte, there was a decree of death. pero Nínive lo But Nineveh, hicieron retroceder, they made it retrocede. porque ellos aplicaron lo que el rey Because les they dijo. applied to what the No king gusten told them. alimento, Do not look for food. humíllense. Humble yourselves. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros How many humillarnos? does it cost us to humble ourselves? Pedir perdón, To ask for forgiveness. pedir perdón a Dios, Ask for forgiveness to God. pedir perdón a sus coberturas. Ask for forgiveness to your coverages. Mire, tu vida te cambiaría así. Look, your life would change. Hermano, hay áreas de nuestra vida There's areas in our lives que no vamos a poder ser libres that we're not going to be able to be si no delivered aplicamos estos dos if principios we de do not reino. apply these two principles of kingdom. Lo dijo el Señor. The Lord has said it. Este género This no things sale do sino not con come out oración if not through prayer y ayuno. and fasting. Hay cosas en tu vida que There's no things van a in your life salir, that are not going to come out al menos que usted aplique unless you apply. este principio, hermano, que el this Señor nos principle dejó. Es una that llave the que Lord Dios te gave you. dejó. This is a key El that the Lord ayuno left. y la oración Fasting son and códigos prayer que Dios te are da de codes reino, that God son gives you of códigos the del reino kingdom, que Dios or te dio codes para from the dominar, kingdom that God gave you to dominate. hermano, para aplastar las tinieblas, To para squish the derrotar las darkness, to tinieblas. defeat the Pero darkness. usted quiere llevar una vida así And if you want suavecita, to have an easy life, va a ser muy difícil. it's going to be very hard. Yo vengo de una vida And I muy come dura. from a life that is very hard. Vengo ayer hablaba con alguien And yesterday I was y speaking le with decía someone, yo, and I was nosotros telling them, venimos de We padres, come from parents nuestras generaciones, that are generations donde eran violentos, where they were violent. donde la mujer la dejaban The tirada a women, where they were golpes, con leaving los her ojos throwing morados, los labios on the floor reventados, because they were beaten so bad with their eyes swollen. el machismo purple. tan fuerte. Sexist was so strong there. Entonces tú vienes de una vida But if así, you come from a life like that, tú no vas a poder llevar una vida nomás de domingo you're not going to just have a life of every y venir Sunday sentarte y ya and es come todo. and sit No, and that's it. usted va a No, tener que you are going to have arrodillarse, to buscar un kneel lugar down and look for a donde tú place puedas ir a orar. where you can go and pray. Hermano, tiempos de ayuno con Times Dios, of fasting with God. donde usted está rompiendo, Where you porque are no breaking, solamente se va a because beneficiar usted, you're not the only one that's vas a gonna get beneficiar benefited. tu esposa You're gonna benefit your y wife, vas a beneficiar and you're tus gonna hijos. benefit your children. Tus hijos no van a Your children pelear are not gonna con el fight mismo demonio with the que tú has same batallado demon por that you años have o que struggled tú with for years, batallaste allá or that atrás you en tu struggled with niñez, in tu the past, in your adolescencia, tu childhood, in juventud. your adolescence. Si tú sabes que vienes de That if you know that padres you que come from batallaron parents that con struggled cosas así with fuertes, strong things, tú te toca pelear el día de hoy. you ve. need to fight today. Tú eres el que va a pelear el día You're de the hoy. one ve. that's gonna A mí me fight today. ha tocado pelear I have had to fight en el apellido de mi papá for the last name y en el of my apellido de father mi mamá. and the last name of Soy my el mother. primer I am hombre the first convertido. man that has Me ha tocado converted. duro, I've had pero it por eso hard, sé que tengo que but buscar I a know Dios. that that's ve. why I need to look for God. Tengo que sacrificar lo que I need to decíamos ayer. sacrifice what we were speaking yesterday. Ayer yo estaba Yesterday I was con sueño, sleeping. estaba I cansado was tired. y con ganas de quedarme en la casa ahí And con with the ese want to stay calientito home ahí, there con with la that warmth, familia with ahí. the family. Pero a veces no se puede. Sometimes you can't. Por eso la gente de reino And that's why the people of kingdom, es diferente. it's different. Está conmigo, yo veo algunos Are you así here como with que me? no sé cómo lo... I see some of y'all, I don't know how. Nínive, hermano, Nínive fue liberado Was delivered porque aplicó un principio. because they applied a principle. Te voy a dejar estas 4 cosas. I'm going to leave you with these 4 things En el reino de in Dios, the kingdom of God. el Señor, hermano, se lo The dejó a los Lord apóstoles. left it to the apostles. Le dejó esos principios. He left them this En principle. el libro de Hechos vemos In the a book Pedro, of Acts, we see Peter. vemos, hermano, ayunando. We see him fasting. Lo vemos a él orando. We see him praying. En el libro de Hechos In the book 6 of Acts 6, dice, it says, dice
que asignaron a 7 ayudantes They assigned 7 para que ellos se helpers encargaran so that they would de take la care distribución de alimentos, of the de distribution atender of a la the gente. food, to Y attend to nosotros, people. ¿sabe qué dijeron? And he said, and we, Está conmigo esta Are you here with mañana me this acá. morning? Nosotros nos and we will dedicaremos, ¿qué dice? dedicate ourselves to, ¿A qué se van a dedicar? what would they dedicate A la themselves administración to the de administration la palabra, of the word, de la oración. of the prayer. Es un ministerio que se It's tiene a que... ministry. La gente piensa, hermano, que The ayer le people decía a mi could think, esposa, and cuando ya yesterday I me was iba, yo telling ya my wife como when I con was ganas de leaving, decirme, mi amor, no vayas, pero by telling her, hey, ella baby, sabe don't que go. hay que sacrificar. But she knows that we need to sacrifice. Y yo le decía a ella, And I was telling her, tengo ganas de dormir. I want to sleep. Que a veces uno es un humano, Because we're humans. se cansa. We get tired. Yo le dije yo, And I told her, quisiera ser como la gente normal, pero no es así. I No would like to be podemos like the nosotros ser normal people. normales. And we can't be La normal. gente que duerme a sus horas, The people that sleep their hours, they have specific, y quiere ver cosas sobrenaturales, but they want to see supernatural pero things. no se va a poder. But you're not going to be able to. Porque tú tienes que ser, hermano, una gente que no es normal. Because you need to be a person that is not normal. Tienes que ser una gente, hermano, que You need to be a cuando Dios person te hable, that when God speaks to you, tú escuches that you hear lo que el rey te está hablando. what the king is telling you. Y por eso tú ves que la gente, hermano, And le that's why va, you see le that va bien people, en algunos that de it goes good ustedes, to them, some of porque them, oyen la voz de Dios that y listen to the voice obedecen. of God and obey. Hay una palabra que yo he There's hablado a word mucho. that I have spoken a lot. Dice que un día And it says that one day, un pastor de acá, a de pastor estos países, from this fue allá countries, a Corea. he said that he went to Korea. Y dice que cuando And that terminó de whenever predicar el apóstol he- John Guichó, The apostle Jong Chong finished se le acercó a la preaching. gente The people came close to para him que le diera una so palabra. that they would give him a word. Y este hombre vino y And this man se le came and acercó a he él got close to him y dice que quería una and palabra. he wanted a word. Y él le dijo, And he oye said, listen y obedece. and obey. Y él dijo, no, eso no. No, not No that. creo que esa I palabra don't think sea. that that's the word, that's it. Volvió otra vez So a he volver a went la fila. ran to go back to the end of Yo the quiero line. otra palabra. And he said, I want another Y word. se volvió a And he formarme. went and got in line ¿Y again sabe qué le volvió a decir you know what John he told Guichó him otra vez again? a este hombre? to this man again. Oye Listen y obedece. and obey. Y dijo, no. He said, no, Esto no. no es normal. No I don't tengo think que this ver is it. otra palabra. And he says there has to be Se another volvió a word. formar. No And sé so si he 4 went back veces se volvió a online formar. again. And I Y think fue he la got him back misma in line palabra again que 4 le dio. times. And 4 times Oye the same word. Told him, Y listen, obedece. obey. ¿Y qué decíamos acá? And what were we saying ¿Cuántos here? estamos oyendo? How many of us are listening? Todos. All of us. Ahora, la pregunta But the es, question is, ¿cuántos how many vamos a obedecer? are we going to obey? ¿Cuántos lo vamos a poner en práctica? How many are going to put it into practice? Porque usted le va a cambiar la vida. Because your life is going Eso to es change. reino. And that is kingdom. El rey dio una The orden. king gave an order. Todos, dijo él. Everyone. Aún los animales. Even the animals. Los animales no les den comida The tampoco. animals, don't feed them. Los niños no les den The comida. kids, ve. don't feed them. ¿Y cuántos de ustedes dicen, no, el niño And no how va a many say, aguantar? oh no, my child's not going to stand it. Miren, mis hijas, Look, ellas my daughters ayunan de chiquitas, han that have ayunado. fasted from little, Todas mis hijas, all of my daughters. de chiquitas. Belén From sabe very que tiene young. que ayunar. ve. And Belen already knows today is fasting. Sabe que es ayuno. She knows that today is fasting. Después del servicio ya And podemos after the comer. service, we can go and eat. Y ahí está. Es una And there palabra it is. It's a que word. está en la Biblia. That No is es in the algo que yo Bible. me invento. It is not something that I invented. Ellos lo aplicaron They applied it. y pudieron ver And they could see la mano de Dios the cómo hand of God, los ayudó, how it helped them. cómo ellos pudieron How they preservar were la able vida. to Ya voy a terminar. preserve the life. Y dice que el rey And it says that the king hizo proclamar, made to proclaim, anunciar en to Nínive announce in Nineveh por mandato del rey by the decree of the y king de sus grandes diciendo, and by his great hombres y saying, animales, man and animal, bueyes y ovejas, hasta las ovejas bird, las pusieron a sheep, ayunar. even the sheep ¿Qué had a dice? fast. No beban ni agua, no, Let them not drink water. no gusten cosa alguna, Don't no se les dé alimento, don't feed them ni beban agua, and don't let them drink water. sino cúbranse de silicio, But cover hombres, themselves animales, with sackcloth, men clamen and a animals, Dios and proclaim to the Lord. fuertemente, Cry out to the Lord strongly. conviértase cada uno de su mal Convert each one camino of you from his evil y de la ways rapiña que hay en sus manos. and from the evilness in y'all's ¿Quién hearts. sabe
si volverá y se arrepentirá Dios Who knows if God y se will apartará repent el and ardor de su ira the wrath will depart y from no us, pereceremos. and we shall not perish. Y mire lo que dice And el look what it 10. says in verse 10. Y vio Dios. And God saw Y vio Dios. And God Estamos saw. acá. Jonás Jonah 1:10. Y 1:10. vio Dios And God saw lo que hicieron, what they did, que se convirtieron that de they su mal converted from their camino evil ways, y se arrepintieron and they del mal repented from que the dice evil que había dicho que les haría y no lo hizo. Mira, el mismo and Dios. he did not do it. And look, the same Está God conmigo acá, está right here conmigo with me, acá. right here. Ya vamos a terminar. Ya cuando We're almost terminemos, done. ya tiene tiempo de hablar con la esposa, tiene Whenever we're tiempo done, de you have todo. time to speak with your wife and all that, you know. Mire lo que dice. But look what it says. Estamos acá, ayúdeme ahí la pantalla, hija, por favor. O hijo, no sé quién está ahí. Esto que pasó en el 10. This what happened in verse 10. Aquellos hombres temieron Those men feared sobremanera in a y way, dijeron, ¿por qué has and they hecho said, esto? why have you done this? No, es el 2:10. 3:10. 3:10. 3:10. 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal And God camino saw that their words have turned from y their se evil way, arrepintió and del God mal relented que from había the dicho disaster que that les He had haría said He would bring y upon no them, and lo He did not hizo. do it. Yo le dije que podía And haber I un told you, decreto there could be a decree del abogado, from the lawyer, del doctor, from the doctor, de migración, from immigration, no sé de qué. from I don't know what. Un decreto, mire, un A día decree, estábamos, look, one day, yo venía venía del trabajo y mi I was esposa going me from my llamó, job, and my wife called me, me dijo, and she said, posiblemente te vas a quedar en la casa hoy. possibly you're going to stay. El dueño del terreno donde tenemos la The montaña de owner where oración, we have the prayer, él tenía problemas he had problems, y andaba muy mal. and he was very bad. Y me acuerdo que And I remember that. lo anduvimos buscando hasta que lo encontramos, We were looking for him till we found him, probablemente con pensamiento de suicidio. maybe with suicidal Y lo thoughts. encontramos, y cuando lo But we found him, encontramos, and when we found him, lo llevamos a la montaña de we took oración him y to the oramos prayer por él. mountain, and we prayed for him. Y me lo llevé a mi casa por 15 días. And I took him to our home Él for tenía 15 una carta de days. divorcio ya, He una had demanda de divorcio. He had a demand of Y divorce, estuvimos orando por but we él. had been praying for him. ¿Sabe qué pasó? And you know what happened? Hasta el día de hoy Till están today, juntos. they're still together. Ese matrimonio That marriage se restauró, was restored. pero lo llevamos a ese But we monte. took him to that El hombre mountain. comenzó a ir a la The men iglesia, started going to church. aplicó una He palabra, applied a se word. arrepintió He repented de su mal camino. from Yo no his sé qué evil estaba way. haciendo. Yo And I don't know what nunca, he was doing. como es más mayor que yo He's nunca, older than me. solamente oré por él I y just algunas prayed for cosas ahí, him pero and some things like no that. me metí mucho But I didn't put porque myself more in es mayor que yo. because he's older than me. Se restauró su But his matrimonio. marriage was restored. O sea, no hay un decreto So de las there is tinieblas not que a pueda decree from the prevalecer darkness that can si prevail usted if aplica, you apply oye la and palabra listen del rey y la to the pone en voice of the práctica. king and you No put it hay in practice. decreto There que is te no pueda decree destruir. that can destroy. Yo le dije que en And I los told años you atrás nos that quisieron the years sacar de ago esta they wanted to nación. take us out of Y here. el Señor nos dio But la the palabra Lord de gave us the Daniel. word of Y esa Daniel, palabra nos and that mantuvo word aquí en este kept lugar, us in this place seguros. secure. Nadie tenía papeles en ese No one tiempo. had papers in that time. Pero Dios nos cuidó, nos But God guardó. took care of us. He Por eso cuando protected Dios, us. hermano, Because da whenever una God palabra gives a word, y usted la toma y la pone en if you take práctica it and como put lo it into hicieron los practice ninivitas, like the Ninevites did, Dios te va a salvar God la is gonna vida, te save va a your salvar, life. God is hermano, gonna donde quiera que save tú estés. wherever you are. Amén. Por eso Amen. And usted va a that's tener why una guerra fuerte you're gonna have a en strong practicar war la and to put in palabra. the word in Usted no practice. tiene problemas You para have oír, no problems in hearing, pero sí va a tener but you problemas, are vas a gonna tener have una problems guerra and you're para gonna have a war practicarla. to put it in practice. Pero usted va a pelear esa But you're batalla. gonna Diga conmigo, fight yo that voy a battle. poner en Say with me, I'm práctica gonna put it in la practice. palabra de Dios. The word of God. Diga, yo no voy a ser oidor Say, I'm not gonna olvidadizo. be a hearer Yo, that forgets. No. por eso usted hace notas. And that's why you take notes. Por eso hace notas. And that's why you take Usted notes. viene con las manos así nomás y no hace If you notas. come with your Bueno, es hands un without problema, taking yo sé. notes, and ¿Qué hace una mujer cuando quiere agarrar una receta? what does a woman do when she Agarra wants un to take lápiz, un papel y dice, se le recipe? pone tanto de eso, tanto de eso, And she tanto de eso, takes tanto notes de of eso. like you put this much of this much of that. Porque usted quiere que esa comida le Because salga you want that food to exactamente come como out la vio en, exactly like you en la seen foto it de esa, on de the esa receta. picture or on that recipe. Y yo quiero que se me And the same. haga lo I mismo want que yo this estoy same viendo en that esa what I'm receta que seeing está in ahí. this ve. recipe here. Quiero verla en I mi want to vida. see it in my life.
Yo creí lo que dice And I Deuteronomio believe what 28, Deuteronomy 28 says, del 1 al 13. from 1 to 13. Yo creí And I believed it. y la estoy viendo hecha And I'm realidad. seeing it come be a Pero reality. dice, But it says acontecerá that it will come, que si oyeres that if you would listen atentamente. attentively. ¿Cómo es oír What is it atentamente? to hear attentively? ¿Cómo es oír atentamente? How do you listen attentively? Es que usted le dice al vecino ahí, por favor no me perturbes Is that you ahorita, tell your porque neighbor, hey, don't bother estoy me right now. escuchando I'm lo que listening Dios me está to hablando. what God is speaking to Porque me. lo voy a poner en Because I'm going práctica to put it in practice. para poner por obra, To put to work. para practicar. To practice. Te lo dice Deuteronomio The book of 28, Deuteronomy te 28 lo dice tells you. Josué 1, Joshua 1, 1:8. 8 says it. Nunca se apartará de Never tu will boca que this dice book, este libro de la this ley, book of the law depart from your mouth. sino que de día y de But day noche and night meditarás you en will él meditate in it para que hagas so that you will do y guardes, and that you would keep. como dice, But it algunas says cosas. some things. Diga conmigo, todo lo que en él Say está me, escrito, everything porque that is entonces written in harás it, prosperar because then you will make tu your camino y que ways dice, prosper, y and todo everything te saldrá bien. will come out good. Voy a tener batallas, I'm going to have pero el battles. Señor me asegura But mi the Lord victoria. secures my victory. Amén. No Amen. importa cuál sea, It doesn't matter what it yo is. voy a verlo. I'm going to see it. Voy a verlo hecho realidad en I'm mi gonna see vida. it be a reality in my Diga life. conmigo, yo voy a Say with pelear me, la I'm gonna batalla. fight the battle. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Diga conmigo, voy a practicar Say, la palabra. I'm gonna Diga, put to work yo in practice. renuncio And say with me, en I esta mañana renounce in this a morning ser un oidor to be olvidadizo. just a Diga, listener yo that forgets. voy a I will practicar put to la practice palabra de the word Dios. of God. La voy a poner I'm en gonna put it to práctica work porque la voy a ver because hecha I will see it be realidad a reality en mi vida. in my life. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Dígale a su vecino, Tell your mírame neighbor. bien. Look at Mírame me. bien cómo Look at estoy me ahora. good. Look at me good Porque how en I los am. próximos días Because in the next yo no days, seré el mismo. I won't be the same. No sé cómo se va a ver usted, pero I don't know how hermano, yo you're gonna creo look, que se va a ver but I believe diferente. you're going to look different. Algo va a pasar en tu vida. Something's going to happen in your life. Algo te va a pasar. Something's going to happen. Algo, un milagro Something, a miracle, sobrenatural. No sé qué va a supernatural. pasar. I don't know what's going to happen. Yo lo he visto en mi I've persona. seen it in my persona. Yo personalmente te I puedo personally dar un can tell you testimonio. and give you a testimony. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que meses atrás no tenía I nada mean, de pelo? do y'all remember months ago I didn't have any hair? Estoy hablando de algo que funciona. I'm telling you of something that works. Solamente ahí, míralo nomás ahí. Just there, Pero te look at puedo it. hablar otros But I can tell you about others que pasan en nuestra vida. that happen in our Si usted lives. aplica una If palabra, you apply a word, yo no creo que el Don't think that próximo año me veo the más next derrotado, year no. I El see próximo myself año more yo me veo defeated. mejor No, I see todavía. myself even better Con nuevas this year. conexiones. With new Amén. dimension. Con nueva gente en México. Con nueva gente aquí. With new people here, Amén. Vamos a estar mejor. we're going to be even better. Hay que cantar We proféticamente. need to sing prophetically. ¿Me puedes poner ese canto, hijo de no sé quién está en el audio? El de New Wine. El de Mi Futuro, hijo. A ver si me lo puedes poner ahí. Quiero que se ponga de pie esta I want you mañana. to stand up Vamos this morning. a parar acá para que usted We're se gonna le stop quede. here. Diga So I can conmigo stay 4 cosas with you que 4 voy a things trabajar el día de hoy. that we're going to work Diga today. conmigo, si el rey dijo If the king said it, que no vamos a gustar alimento, diga, that we're no not vamos a gustar gonna alimento. look for Yo food, no we're sé not gonna cuántos look días for usted food. va a ayunar I ese don't know how tiempo. many days you're going to be Usted le va a fasting. poner un número. You're going to put a Yo no te number. voy a poner un número. I'm not going to give you a number. Usted lo va a poner. ¿ve? You're going to put it. Y yo no sé cuántos días te vas a ir a la And I don't montaña know a how many orar days you're en going to las go to mañanas. pray in the mountain in the ¿Cuántos mornings. días? How many days? ¿Sabe qué me gustaría a mí? But you know what I would like? Pero no lo voy a llevar tampoco, no lo voy a I'm not going forzar. to take you. I'm not going to force you. Me gustaría que los domingos hubiera gente orando en la But I montaña would en la like for madrugada. Sundays for there Todos to los be people domingos. praying on Sunday mornings. Ver Every gente Sunday. allá. To see people there. Quiero verlo allá. I want to see you there. Pero yo no te voy a decir quién, But I'm not quién va going a to tell ir. you who and who Usted has va to a ver go. esa necesidad en su You're vida. going to see that need in your life. Y cuando usted baje acá, hermano, va a And when bajar you come down prendido. here, you're going to be Va a bajar already in fire. diferente. You're going to come different. Quiero ver gente allá los I want sábados to en la see noche people there orando, Saturday night haciendo praying, vigilia esa noche. doing Ahorita ya no va a estar vigils. frío, ya va a poder a Now dormir it's not going allá. to be cold no more. You can be able to go Quiero verlo allá. sleep there. I want to see you there. El domingo va a ayunar. On Sunday, you're going to Usted fast. se va a aprender. And you're going to be in fire. Usted no va a ser un creyente que lo vamos a tener que You're not a jalar. believer that we're going to have to pull you. No, usted solito. No, you yourself. Usted va a tener ese deseo. You're going to have that desire. No te vamos a puchar a We're ganar not going to almas. push you to Usted win va a souls. sentir esa You are necesidad por going to las have that almas, de need ganar for the almas. souls, to win the souls. Cuando tú no le prediques a Whenever you alguien, don't preach to te someone, vas a sentir incómodo you're not going to feel comfortable. porque el mismo espíritu Because te the lo va same a pedir. spirit ve. is going to ask.
Nosotros sentimos una carga por la We gente que feel a tenemos en load that México we de have in hablarles, de Mexico to speak to them, to consolidarlos, consolidate de them, darles una to palabra, give them a word, de orar por ellos. to pray for them. Hermano, yo estos días me sentía mal porque había dos personas que las había descuidado, que no les había These days hablado. I have felt bad because there was two Yo people that haven't necesito gente que taken nos care of them, that I rodee, haven't called them, I need people obreros, to que estén surround ahí, que them, digan, mi workers apóstol, that say, deme my una apostle, alma, porque yo la give voy me a cuidar, soul yo le voy so a I can hablar, take yo la care of voy them, a I can speak to them, I consolidar. can consolidate them. Usted tiene que unirse al You need reino to de unite Dios. yourself to the kingdom El reino of God. te va a The respaldar, kingdom is going to back you pero up, usted necesita estar del lado del but you reino de need to be on the Dios. side of the kingdom of God. ¿Estamos listos? Are we ready? ¿Está listo con la alabanza, hijo? Are you ready with the praise? Yo quiero que esta mañana And I antes want de you this irnos, morning, yo quiero que usted before we profetice leave, lo que I va a want you to pasar en su prophesy vida. what's going to happen in Amén, your diga life. conmigo, Amen. yo profetizo a I favor de mi prophesy vida, diga in favor conmigo of algo my life. nuevo. That something Va a new is pasar en coming. mi vida, diga Something conmigo new is algo gonna nuevo. happen. Va a pasar en mi vida, vamos. What's gonna happen in my Algo life. nuevo, yo no voy a quedar igual, diga conmigo, yo no voy a quedar igual. Say with me, I'm not gonna stay the same. Y hoy voy a profetizar esta mañana a favor de mi vida. In favor of my life. Vamos, si usted quiere venir aquí enfrente esta mañana, porque usted va a profetizar su futuro. ¿Cómo te miras en los próximos días? See how you see yourself in the next ¿Cómo days. te miras tú en los próximos años? How do you see yourself Los in the próximos next years, meses. in the next month? ¿Cómo te miras? How do you see yourself? Propósito para mí. Vamos, yo quiero ver gente I profetizando. want to see people prophesying. Enséñame tu destino, Dios. Vamos, declárelo. Yahweh, revela Tu propósito para mí. mis oídos Vamos. abren para poder oír el llamado a mi destino. Usted está llamado a cumplir un destino aquí en la tierra. Fulfill a destiny here on earth. Vamos. Tienes que celebrar esa victoria, vamos. Come on, he's giving you that victory. Vamos. Con fuego, vamos. With fire. Vamos. Lift your voice. Denle la gloria a Dios por la victoria, vamos. Give glory to God for the Celebre esa victoria, vamos. victory. Celebrate that victory. Todos los que han sido liberados, vamos, véngase enfrente, vamos. Declare, come on. Todo aquel que es libre, vamos. All of y'all that are Celebra free, tu come on. victoria, vamos. Celebrate your Vamos a ver la palabra hecha realidad en nuestra vida. Vamos a verla manifestada, vamos. Nothing can stop me or slow me now, 'cause I am calling my destiny now. Yahweh, reveal the purpose you have for me. Open my eyes so that I may see the written Levanta tus manos, dale gloria a Dios porque vamos a verlo. Yahweh, reveal the purpose you have for me. Él va a revelar el propósito en tu vida, vamos. Vamos. Todos los que Dios nos ha hecho libres pueden adorarlo, vamos. Vamos. Porque ya no vamos solamente a oír la palabra, la vamos a poner en práctica. Vamos a obedecer cada palabra que Dios nos da. Celebra tu victoria, vamos. Celebrate your victory, come on. Si lo aplicamos, vamos a verlo If we hecho en apply it, nuestras we're vidas. gonna see it in our lives. Si aplicamos la palabra, If we apply the la word, vamos a ver hecha realidad. we will see it. Vamos a ver la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Tu voz que pregunta, hijo, me seguirás. Si te escuchamos, Señor, somos el remanente. La alabanza derrota a tus enemigos, vamos. Dame un poquito de volumen, hijo. Cuando adoramos a Dios hay una derrota en contra de tus enemigos, vamos. Against your enemies, come on. Vamos. Come on. Todo el que adora se le abren los cielos a su favor. La lluvia viene. La lluvia viene, dice Zacarías. Todo el pueblo que alaba a Dios All the people that worship se le abran los cielos. the heavens are En el open. reino de Dios In the kingdom
Dios te pide cosas, pero Él también quiere darte. La gente que adora es gente bendecida, gente próspera. Vamos, dales alabanza con todo tu corazón al Señor. Vamos. Rompe las cadenas, vamos. Vamos. No te avergüences de tu Dios, vamos. Porque Él no se avergüenza de llamarnos hijos. Vamos, dale la mejor alabanza esta mañana, vamos. Aquí está tu victoria, vamos. That's where your victory is. Hay victorias que se ganan en la alabanza. Gotta go through the worship. Padre, te damos gracias esta Heavenly mañana. Father, we thank you this morning Porque sabemos, Señor, because we que know, toda Lord, persona that all people que ponga en práctica esta that palabra, puts in Señor, practice this word, va a ver los cielos they abiertos. will see the El heavens reino de open, Dios, Señor, that the kingdom of se le God va a manifestar, Señor, will en be su vida. manifested in their Se le va a lives. manifestar en su salud, Will en manifest sus in their finanzas, health, in their en la finances, salvación de su in the familia, salvation of Señor, their families, en su tierra, Señor, land, en su negocio, in their business, en su trabajo, in their Señor. job. Vamos a verlo manifestado, see it Señor. manifested, Lord. En el nombre de Jesús, In the name of yo Jesus. estoy creyendo en este tiempo, We are Señor, believing in this que hay un time rompimiento, that there is a Señor, breakthrough en la vida de cada familia, in the life of de every cada person, persona, of Señor, every people que aplique esta palabra, that applies Señor. this word, Lord. Usted mismo confrontó you yourself a confronted Satanás Satan cuando él vino, Señor, when he came a tentarte, Señor. to tempt you, Cuando Lord. vino el tentador, When the usted lo tempter confrontó came, con la you palabra. confronted him with the word. Señor, echó mano de la palabra. Lord, you put your Habló hand in lo the que word. el rey había And you hablado spoke what the king en had la spoken eternidad, in Señor. eternity. Y el enemigo tuvo que And the retroceder, enemy had to Señor. retrocede. Y creemos también, And we Señor, believe, Lord, que also, cada persona that every que person abre y aplique las palabras del that rey speaks va a hacer and applies the word retroceder, of the Señor, king, las they're gonna tinieblas make retreat que han golpeado the la darkness salud, that has que han beaten the golpeado health, los that hijos, has beaten que the han children, golpeado el that has matrimonio, beaten the que han marriages, golpeado, that Señor, have el beaten, trabajo, Lord, the que han jobs, golpeado la obra that de have sus beaten the manos, works of their Señor. hands. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, creemos, Señor, we believe, que Lord, esta es la palabra para that este this is the tiempo. word for this time. Gracias te damos, Thank you, Señor. Lord, we give you. Está hecho, Señor, It is done por la palabra. by the word. Hay gente, Padre, que en There is México está people in siendo, Mexico that are Señor being amado, bendecida por esta blessed palabra, by this que está word. siendo liberada por That esta are being palabra, delivered by Señor. this word. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. se nos revela el reino de Dios And the, a favor de nuestras vidas. En el nombre de in the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Dele un aplauso al Give an Señor. applause to